Lucas capítulo 3, y vamos a estar leyendo, mis hermanos, los versículos 21 al 22. Aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo dos versículos y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo vamos a leer otra vez. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema 3 bautismos diferentes. Digan conmigo: 3 bautismos diferentes. Hermanos, en el capítulo 3, ¿verdad? Hasta el punto que hemos leído en estos últimos mensajes, hemos visto que Lucas aquí en estos versículos, del versículo 1 al versículo 22 de este capítulo 3, encontramos una palabra muy importante que se repite 7 veces, y es la palabra bautismo. Digan conmigo: bautismo. Cuando vemos esta palabra bautismo, vemos que en este capítulo está siendo usado en 3 diferentes contextos o usos específicos. Este capítulo menciona el bautismo de Juan, menciona el bautismo del Espíritu Santo y menciona el bautismo de Cristo. Entonces, en los sermones anteriores, mis hermanos, solo lo di por pasada porque quería enfocarme en estos 3 bautismos para este mensaje, para hablar específicamente de eso. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a entender estos 3 bautismos en sus contextos y cómo la Biblia los usa. En otras palabras, mis hermanos, ¿cuál es el significado de cada uno de estos bautismos y qué representa cada uno de ellos? Y quiero que veamos esto. Punto número 1, mis hermanos: el bautismo de Juan. Digan conmigo: el bautismo de Juan. Hermanos, Juan, el profeta de Dios, es conocido como Juan el Bautista. No es que Bautista era su apellido o que fue su segundo nombre, sino se le llama Bautista porque su nombre, su ministerio, fue uno de predicar y bautizar. Específicamente, Juan fue llamado para anunciar la venida de Cristo, pero también para bautizar a la gente. Pablo dijo en Corintios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo, él no bautizó a mucha gente. Si ves en Corintios, dice que bauticé a la familia de Estefanas y si alguno otro, pero de ahí él dijo: yo no bauticé a nadie. Sin embargo, es evidente que Dios sí llamó a Juan a predicar y a bautizar, y vamos a ver por qué. Miren lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 3. Dice: y él, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Hermanos, mucho más antes de los tiempos de Cristo y mucho más antes de los tiempos de Juan, el bautismo en agua es algo que ya se practicaba. Era un ritual de limpieza física que simbolizaba algo interno. Era algo que antes de que Juan viniera, Juan el Bautista no lo inventó, no lo comenzó, sino es algo que ya se practicaba cientos de años antes de que Juan el Bautista viniera. Pero
era algo que no se practicaba entre los judíos de sangre, sino en gentiles que se estaban convirtiendo y formando parte del pueblo escogido de Dios. Era para judíos gentiles convertidos al judaísmo. A ellos es los que pasaban por ese ritual para ser bautizados. Es decir, si un gentil, un extranjero, como la Biblia lo llama en el Antiguo Testamento, cualquier extranjero o el que no sea parte del cuerpo se quiera añadir y ser parte del pueblo, Dios lo permitía, Dios lo aceptaba. De hecho, Dios así lo quería. Es decir, si un gentil, un extranjero quería formar parte del pueblo judío de Dios, era permitido, pero tenía que renunciar todo su pecado. Tenía que convertirse de sus pecados, tenía que confesar sus pecados a Dios, renunciar a todo otro Dios que tenía en su nación natal, tenía que renunciarlo a todo y seguir de ese momento en adelante a Jehová Dios y someterse a la ley de Dios. Entonces, antes de que existiera la iglesia, antes de que existiera el cristianismo, lo que existía era el judaísmo. Cristo aún no había venido. Entonces cualquier gentil que quería ser parte del pueblo lo podía hacer, pero tenía que confesar sus pecados y ser bautizado en agua. Y esta conversión era representado, digo y repito, a través del bautismo en agua, en donde el proselito convertido judío recibía una limpieza ritual. Era un símbolo simbólico de que él había confesado y estaba a punto de seguir a Jehová Dios. Entonces, hermanos, el bautismo era solo en esos tiempos para personas gentiles. Los judíos no se bautizaban, pero los gentiles que se convertían al judaísmo sí. Pero, digan conmigo, pero. Vemos aquí que cuando vino Juan el Bautista, él comenzó a predicar arrepentimiento y bautismo en agua para todos. No solo para los gentiles, que normalmente solo ellos lo hacían, sino que mandó a que los judíos mismos también se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran también. Como por eso se enojaron muchos con él. Ya escucha la voz de los judíos y los de los fariseos que decían: yo no necesito bautizarme, pues ¿acaso soy gentil? Yo no necesito bautizarme, pues yo ya soy parte del pueblo de Dios. Muchos que Juan el Bautista les decía: arrepiéntete y bautízate. Ellos dijeron: ¿para qué? Si yo ya soy parte yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy hija de Dios, yo ya soy hijo de Abraham, decían. Yo no soy un gentil para bautizarme, eso es para los gentiles. Oh, pero miren lo que les dice Juan en Lucas capítulo 3, versículo 8. Juan le dice a los judíos mismos, les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aleluya. Los judíos, mis hermanos, pensaban que ya la tenían hecha. Pensaban de que porque eran descendientes de Abraham de sangre, ya tenían un paso libre a Dios, ya tenían paz con Dios, pero vemos que no es así. Ellos también necesitaban arrepentimiento, ellos también necesitaban convertirse de sus pecados, pues el pueblo judío se había apartado del corazón de Dios. Los judíos pensaban que porque ya eran judíos de sangre, ya la tenían hecho, pero Juan el Bautista les dice que no, que ellos también necesitan fe, ellos también necesitan seguir a Dios. Noten esto, mis hermanos, no solo los gentiles necesitaban una limpieza y arrepentimiento, sino los mismos judíos también. Al ser bautizados por Juan, demostraba un reconocimiento del pecado de uno. Al ser bautizado por Juan, simbolizaba y demostraba un deseo de limpieza espiritual en anticipación de la llegada del reino de Dios que estaba por acercarse. Los judíos, mis hermanos, que creían en este mensaje,
que aceptaban este mensaje del profeta de Dios, ponían su fe en este mensaje, por ende caminaban a las aguas. Los judíos, los gentiles se bautizaban y se convertían, y los judíos mismos que por años no se bautizaban, se estaban identificando como un gentil, como un extranjero de Dios, pero en ese momento se iban a unir con Dios. Noten qué es lo que Juan el Bautista les estaba diciendo: ustedes también son extranjeros, aunque son de sangre, son extranjeros y necesitan acercarse al Señor. Eso demandaba mucha humildad, demandaba mucho reconocer tu pecado y decir: wow, yo soy como un gentil también, que no conozco a Dios, que estoy apartado de Dios. Yo también necesito bautizarme. Y las personas que iban a las aguas y eran bautizados por Juan eran los que en verdad se habían convertido. Los fariseos y saduceos no querían. Decían: está loco, yo no necesito arrepentimiento. Yo soy parte del pueblo de Dios. Se sentían santos y autosuficientes. No habían entendido de que eran pecadores. No habían entendido de que no hay nadie justo, que no hay nadie que hace lo bueno ante los ojos de Dios. Ellos también necesitaban arrepentimiento. Ahora nosotros que estamos en la dispensación de la iglesia, estamos en la época de la iglesia, tú y yo no recibimos el bautismo de Juan, sino recibimos el bautismo del creyente. No el bautismo de Juan, sino el bautismo del creyente en Jesucristo. Esto fue así porque Cristo aún no había venido. El Espíritu Santo aún no había venido. Por lo cual nadie sabía si Juan los hubiera bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Nadie hubiera sabido quién es el Cristo o quién es el Espíritu. Pues Cristo no había llegado y el Espíritu Santo no había sido derramado en aquel entonces. Entonces era simplemente un bautismo de arrepentimiento, fe en Dios. Fe en Dios. Nosotros, ahora en la dispensación de la gracia, en la cual ya ha venido Cristo, ya ha muerto y resucitado, y ya ha sido derramado el Espíritu. Ahora nosotros, como dice Mateo capítulo 28, versículo 19, somos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De hecho, en Hechos capítulo 19, vino Apolos, y empezó a predicar. Y Pablo le pregunta: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Él dijo: en el bautismo de Juan. Él dijo: ¿no has recibido a Cristo en el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni hemos escuchado del Cristo o del Espíritu. Y luego fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tú y yo no nos bautizamos en el bautismo de Juan. Juan no los bautizaba en identificación con Cristo o el Espíritu, porque repito, no habían venido. Sin embargo, mis hermanos, este bautismo, aunque no se practica en la iglesia, sin embargo, tiene muchas implicaciones, o mejor dicho, aplicaciones para tú y yo hoy en este día. El bautismo de Juan, mis hermanos, primeramente requería una confesión de pecados, y tú y yo también necesitamos confesar nuestros pecados. El bautismo de Juan requería un verdadero arrepentimiento que a su tiempo daba su fruto. Vemos que aquí el que bautizaba tenía que demostrarlo a través de actos piadosos, producido por un corazón santo que había sido limpiado por Dios. Es como cuando plantas una semilla, mis hermanos. La semilla, una vez que se planta, es una que nunca volverás a ver, sino queda escondida debajo tierra, pero a su tiempo te das cuenta qué tipo de semilla es, aunque nunca veas la semilla. A tiempo se manifestará qué semilla hay debajo tierra. El que en verdad se ha arrepentido de sus pecados y ha dicho: he confesado mis pecados y me he convertido y he dejado todo atrás y ahora estoy siguiendo a Cristo, también demanda de que vivas en esas obras santas de las cuales Dios preparó para cada uno de nosotros.
Tenemos que seguir a Dios en santidad. Tenemos que seguir la palabra de Dios en obediencia y así manifestar que en verdad hay en nuestro corazón. Te pregunto, mis hermanos, ¿qué fruto estás dando? Nosotros ya no recibimos el bautismo de Juan, pero no cambia el hecho de que tanto como ellos tenían que producir fruto, tú y yo también tenemos que seguir produciendo fruto. Te pregunto, ¿qué fruto estás produciendo? ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué está saliendo de ti? ¿Qué fruto estás produciendo? ¿Cuál es la semilla que está en tu corazón? ¿Es uno de autosuficiencia? ¿Es uno de superior a los demás? ¿Es uno en la cual tú das tu salvación por seguro porque naciste en la iglesia? ¿En qué está tu confianza? ¿Es una semilla santa o una de injusticia y maldad? ¿Qué hay en tu corazón? El que de verdad confiesa sus pecados y sigue a Dios, de él saldrá, mis hermanos, luz, saldrá frutos dignos de arrepentimiento. Vimos algunos de esos frutos la semana pasada, a la cual él menciona en este pasaje. Bondad, menciona contentamiento, abandonar la maldad. Estamos haciendo eso. Estamos reflejando la santidad de Dios. El bautismo de Juan también nos enseña que no solo porque digamos Señor, Señor, entraremos al reino de los cielos. ¿Ustedes creen que los fariseos estaban en el templo cada semana, cada día? Claro que sí. Los saduceos estaban en el templo, en las sinagogas, constantemente. Sacrificaban a Dios, entregaban sus ofrendas a Dios. Ellos hacían todo lo que la Biblia, la ley de Dios mandaba, pero no a través de un corazón convertido en realidad. Por eso Juan el Bautista les dice, arrepiéntanse. ¿Qué podemos aprender de esto? Que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ellos decían Señor, Señor, pero no estaban con Dios. Los fariseos y saduceos y muchos judíos decían Señor, Señor en el templo, pero no hacían su voluntad, mis hermanos. Hermanos, déjame decirte, y no es que te quiera desanimar a que no vengas a la iglesia, pero solo porque vienes a la iglesia no significa que eres cristiano. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Se parecen. Son muy similares. Al tiempo distingues cuál era y cuál no era. Pero ambos crecen juntos. Jesucristo dentro de sus 12 apóstoles tenía uno que nunca fue, aunque lo aparentaba. En Mateo, cuando Dios empieza a dar su discurso en el monte de Olivos, hablando del futuro, hay 10 vírgenes que estaban vestidas de blanco para la fiesta, pero solo 5 tenían aceite. Pero exteriormente todas estaban vestidas para la boda, todas estaban vestidas de blanco, de pureza, pero solo 5 entraron a la fiesta. Exteriormente todos aquí nos vemos bien. Exteriormente aquí nadie diría yo, oh, ese es un Judas, o ella es una Judas. Yo no sé, yo no puedo ver el corazón. Solo Dios puede ver el corazón. Pero tú sí sabes tu corazón. Tú sí sabes si estás viviendo en rectitud o en pecado en esta noche. ¿Cómo está tu vida, mis hermanos? El bautismo de Juan requería no solo acciones santas, sino acciones santas producidas de un corazón verdaderamente convertido a Dios, que caminaba a esas aguas en reconocimiento que sin Dios no era nada. No solo porque vienes a la iglesia significa que eres cristiano. Jóvenes, no solo porque te trajeron a la iglesia desde pequeño significa que eres hijo de Dios. Tú también necesitas entender que eres pecador y entregar tu vida a Cristo Jesús.
Incluso no solo porque te bautizaron cuando niño. Algunos aquí quizás fueron bautizados de niño, quizás te criaron en una iglesia católica y te bautizaron. O a lo mejor tú asististe a una iglesia presbiteriana en donde te bautizaron como niño. Créeme que el bautismo del creyente ahora es a través de una confesión y entendimiento de que eres pecador y estás poniendo tu fe en Cristo. Si tú, mis hermanos, te bautizaste como niño, te bautizaron como niño, tenías que 3 meses, 1 año, pero no entendías qué es lo que estaba pasando. En verdad tienes que seguir al Señor ahora, entregar tu vida al Señor. Solo porque tienes una Biblia en la casa, todos aquí tenemos una Biblia en la casa, en el teléfono. Solo porque tienes una Biblia no significa que eres creyente. O porque escuchas un mensaje, o porque tienes la radioestación guardada en tus números en el carro y escuchas la radioestación cristiana. No solo porque fuiste creado en el Evangelio significa que eres hijo de Dios. Estos judíos iban al templo a la Pascua, sacrificaban cada año tras año tras año, mas no eran verdaderos hijos de Dios. Eso es tremendo. Eso te debería conmoverte, a examinarte y a ver si en verdad estás y eres parte de los redimidos, de los santos, del redil de Dios. Ser cristiano, mis hermanos, tiene que ver con un verdadero arrepentimiento y cambio de corazón, que resulta, mis hermanos, en buenas obras, en humildad, en amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en esas 2 cosas. ¿Estás tú haciendo eso? Obras santas, aleluya. Eso es lo que el bautismo de Juan significaba e implicaba. Y ahora veamos el siguiente bautismo que Lucas menciona. Digan conmigo: el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, el bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que dice versículos 15 al 16. Lucas 3, 15 al 16 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciéndole a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, el Cristo, el más grande, Él los va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo y en fuego. Aleluya. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que Juan el Bautista hacía. Él no lo podía hacer. Ni es algo que yo como pastor u otro ministro puede hacer. Nosotros hacemos el bautismo del creyente. Vamos a las aguas y te bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del creyente. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una obra que solo Cristo puede hacer. Es una obra que el mismo Mesías, el mismo Cristo Jesús hace en el momento de un arrepentimiento y una fe genuina. Él lo hace. Y no es un acto físico a donde vas a las aguas, sino es un acto que Él hace y es invisible. Así como Juan el Bautista, mis hermanos, sumergía a la gente en agua, o como el bautismo del creyente, vamos a Sylvan Beach y los bautizamos. Al momento de salir de esas aguas, ustedes están llenos, empapados de agua de pies a cabeza, salen con gotas cayendo de agua de sus cuerpos. De la misma manera, Jesús sumerge al creyente, al que se ha arrepentido y ha creído en Él. Jesús sumerge a la persona, no en agua, sino en su espíritu. Aleluya. Lo sumerge y lo llena completamente de esa agua espiritual, el Espíritu Santo, el río de agua viva santa. Por lo cual el que en verdad ha sido bautizado por el Espíritu
será completamente vestido del Espíritu. De una forma espiritual estará lleno del Espíritu Santo, estará empapado del Espíritu Santo, por lo cual vivirá para la santidad. El que dice que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no vive en santidad, se está apartando del Señor, ha dejado de perseverar, se ha quedado atrás, ha regresado al mundo. Tal persona nunca, quizás tuvo el bautismo del creyente, pero no tuvo en verdad el bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan capítulo 3. Aquí vamos a ver este bautizo en agua. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo le hace una pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde en el versículo 5, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua. Ahí se está refiriendo, comparando, Cristo estaba comparando al Espíritu con agua. Este bautismo espiritual, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Cuando lo tengan, digan amén. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. El que cree en mí, ahí hay una condición, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Y miren, esto dijo ¿del quién? Del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos qué es el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo, mis hermanos, es uno que ocurre en tu interior, no lo exterior. Lo simbolizas, lo reflejas simbólicamente, exteriormente, a través de ir a las aguas y ser bautizado. Pero el bautismo del Espíritu Santo ocurre en tu interior. Es un bautismo de tu corazón espiritual, que no se puede ver, pero en tiempo se dará a conocer. Así como el viento es invisible, pero lo puedes sentir, el que en verdad ha sido bautizado por el Espíritu Santo en su corazón sabe que es hijo de Dios. Aleluya. Como cuando quedas empapado y lleno al bautizarte en agua, al arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo, eres lleno y empapado del Espíritu Santo. Al momento de arrepentirte, al momento del arrepentimiento y una fe genuina, mis hermanos, el Espíritu Santo viene hacia tu vida, viene hacia tu corazón y hace residencia y mora en ti para siempre. Aleluya. Tú te conviertes en un templo para Él, en un lugar que Él habita y en la cual Él mora y el cual Él habilita y empodera para hacer lo que Él ha mandado hacer a través de ti y en ti. Y el Espíritu Santo también, al bautizarte, te une con Jesucristo en un vínculo con Cristo inseparable. Inseparable. Y además te hace parte, el bautismo de Juan te hacía parte de la nación para vivir conforme a la ley. El bautismo del Espíritu Santo no te hace parte de una nación, sino de un cuerpo, la iglesia. Y ahora vives no para la ley, sino bajo la gracia de Dios. Aleluya. Somos identificados con Cristo y la iglesia al momento de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo, mis hermanos, también tiene implicaciones. Noten la característica que menciona en Lucas capítulo 3, versículo 16. Dice: el Espíritu te bautizará en espíritu y ¿qué? Y fuego.
Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es comparado a fuego. Mencioné la semana pasada que el fuego de Dios consume y destruye aquel que no está en él. Así como Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, el fuego de Dios los consumió para su perdición. Eso es lo que pasará en aquel día en el infierno. Como dijo Juan el Bautista, el hacha está en el árbol que no produce fruto, será cortado y echado. ¿En dónde? En el fuego. Dijo, el aventador de Cristo va a separar y la paja será puesto ¿en dónde? En el fuego. Es consumido. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios en aquel día va a consumir a aquellas personas que nunca entregaron su fe en el Señor. Muchos dicen que Satanás es el que va a atormentar a la gente en el infierno. Créeme que eso es una falsedad. Él va a ser atormentado juntos con todos aquellos que lo siguieron a él. Él va a sufrir con todo su hueste demoníaca y con todos sus seguidores e hijos que nunca dieron su vida a Cristo. ¿Qué es lo que los destruirá y qué es lo que ellos sentirán? ¿Qué es el juicio? Sentirán el juicio de Dios. Es la ira de Dios manifestada en completo hacia ellos, separados eternamente del amor de Dios. Pero el que cree, el que en verdad ha sido bautizado con el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo dentro de ellos mismos para siempre. Eres sellado con el Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, pero al que ha sido bautizado en el Espíritu, al igual que ese fuego destruye al que no está en Cristo, ese mismo fuego del Espíritu, el que está en Cristo, lo enciende, pero no lo consume para destrucción, sino para transformación. Si tú en verdad tienes el Espíritu Santo, estarás en fuego por Dios, en el sentido de que serás santificado y transformado. Porque el fuego purifica y limpia, santifica. No estoy hablando de una pasión y estar muy alegres. No, esa es la personalidad de cada persona. Porque muchos confunden eso. Estamos llenos del Espíritu, aquí sí está el Espíritu, solo porque todos están muy alegres. Eso es bueno. No te digo que no lo hagas, pero no confundas el verdadero bautismo del Espíritu Santo. El verdadero bautismo del Espíritu Santo producirá amor en ti, aún hacia tus enemigos. Producirá un gozo en medio de la tribulación que no se va. Aleluya. Producirá una paz aún en medio de la tormenta, como mencionó nuestro hermano Alex. Lo que está pasando en Ucrania. Hay creyentes que están sufriendo, están en medio de una guerra, armados para combatir y pelear en cualquier momento y aún están adorando al Señor. Aleluya. Esa es una verdadera señal de personas bautizadas por el Espíritu Santo. Muchos confunden el bautismo del Espíritu Santo también con hablar en lenguas y tener todos los dones espirituales. Te invito a que leas 1 Corintios y te darás cuenta que no es así. La palabra dice, Pablo dijo, ¿de qué me sirve tener todos estos dones? Si se hablase en lenguas angelicales, si tuviera todos estos dones y todo el conocimiento y la ciencia, incluso si diera mi vida como mártir, pero no tengo amor, no llego a ser nada más que un címbalo que resuena. Muchos hoy en día, muchas denominaciones han confundido qué es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, es obedecer su palabra, caminar en rectitud. Hay personas muy llenas del Espíritu Santo aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque tienen amor, tienen gozo, tienen paz, tienen paciencia, tienen benignidad, tienen bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu. Eso sí está en la Biblia, Gálatas capítulo 5. También miren lo que dice 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses
capítulo 2, versículo 13. Y no es que quiera tener una iglesia, que quiero que seamos una iglesia así. No. Exalta a Dios, sigue alabando al Señor. Pero no quiero que confundamos eso porque ocurre muchas veces. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante, ¿qué dice allí? La santificación por el ¿qué? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, el que en verdad está en la verdad y el que en verdad tiene el Espíritu Santo, el que en verdad ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, se santificará. Será transformado. Será completamente una persona diferente. Esa es la señal de alguien que en verdad tiene el bautismo del Espíritu Santo. Independientemente si habla en lenguas o no. Porque en Corintios, incluso Pablo dijo, ¿acaso todos hablan en lenguas? Pero hay una distinción, eso es para otro momento. Pero por último veamos, punto número 3, el bautismo de Jesucristo. Este capítulo habla de 3 bautismos, el bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de Cristo, de Jesucristo. Muchos dicen que Jesucristo fue bautizado por Juan para darnos a nosotros un modelo a seguir. Y bueno, aunque diría yo, tienen algunos buenos argumentos, pero noten, habiendo entendido el mensaje de Juan, que era, ¿qué? Generación de ¿qué? Víboras. ¿Quién les dijo de la ira venidera de Dios? Era un bautismo para la remisión de ¿qué? De pecados, el perdón de pecados. Un arrepentimiento de pecados, un bautismo que representaba una cancelación de pecados. Jesús, siendo perfecto, siendo santo y sin pecado, entonces fue a Juan, no para ser bautizado por esa razón, porque él no tuvo pecados, él no tuvo maldad, él no necesitaba ser identificado con conversión, sino entonces ¿por qué fue a Juan el Bautista y qué bautismo le dio Juan a él? Juan el Bautista, sabiendo esto, se le opone a Jesucristo. Cuando Jesucristo va hacia él, se le opone y le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yo creo que la respuesta está aquí. Miren lo que dice Lucas 3, 23. Como dice, Jesús mismo, al comenzar su ¿qué? Su ministerio, era como de 30 años. Jesús, mis hermanos, fue bautizado no para perdón de pecados o para modelar o para darnos un modelo a seguir. No, el bautismo de Jesucristo fue único y singular, exclusivamente para Él. Fue bautizado no para perdón de pecados, sino para comenzar la obra de su ministerio, porque la hora de hacer la voluntad del Padre e ir hacia la cruz había llegado. En ese momento había llegado la hora. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo. Vayan conmigo a Números para que veamos esto. Noten que Lucas 3:23 dice que tenía ¿cuántos años? 30. Ese número es importante. Él no podía comenzar cuando tenía 29 o cuando tenía 28 como Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue un sacerdote, fue profeta. Jesucristo es un sacerdote, porque Él iba a entregar su vida, Él iba a ofrecer un holocausto, pero se iba a ofrecer Él mismo, por lo cual Él tenía que ser un sacerdote, y todo sacerdote no podía comenzar el sacerdocio hasta mínimamente 30 años. Miren lo que dice en Números capítulo 4, versículo 3. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Para tú servir en el tabernáculo tenías que tener mínimamente 30
años. Miren lo que dice en Números 4:47. ¿Lo tienen? Dice, desde el de edad de que 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Es decir, la persona que iba a servir en el tabernáculo, en el templo, tenía que tener 30 años. Y por eso es hasta que entonces comienza Cristo. La persona, mis hermanos, que iba a entrar al trabajo, no lo podía hacer hasta tener esta edad específica. ¿Okay? So vemos Cristo entrando. Pero ¿por qué ser bautizado? Vayan conmigo a Éxodo 29. Éxodo 29. ¿Por qué agua? ¿Y por qué el Espíritu? ¿Por qué agua y por qué el Espíritu? Miren lo que dice Éxodo 29, versículos 4 al 7. ¿Lo tienen? Dice, consagración de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, ¿verdad?, a la puerta del tabernáculo de reunión y los, ¿qué dice? Lavarás con agua. Esto era para ordenarlos a la obra. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás, ¿qué dice ahí? El aceite de la, ¿qué? Unción, y la derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Esto era el procedimiento que hacía para comenzar la obra del sacerdote. ¿Qué vemos en Lucas capítulo 3? Vemos Cristo tiene 30 años, cumple con números. Vemos que Cristo va a las aguas que tenía que ser ordenado. Y no vemos aceite, pero vemos el Espíritu, que también es simbólico con el aceite. Entonces, ¿cuál fue el bautismo de Jesucristo? Fue para comenzar su obra como sacerdote e ir hacia la cruz para morir por ti y por mí. Y en el bautismo de Jesucristo vemos todos estos elementos, cómo desciende el aceite o la paloma en forma corporal y lo llena de pies a cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Ese bautismo es único a Él. Solo Él le recibió eso. Y solo Él va a recibir eso. No hay otro Cristo. No hay otro Mesías. Solo es Él. Él es único a esto. Hermanos, y también vemos en Lucas capítulo 3 cómo al ser bautizado y recibir la llenura del Espíritu Santo totalmente lleno, por eso Él pudo hacer lo que Él hizo, porque Él estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Tú y yo nos tenemos que llenar del Espíritu una y otra vez, pero Cristo siempre estuvo lleno del Espíritu, siempre, porque en Él no hay pecado, en Él no hay desobediencia. Él es el hombre perfecto, el Dios hombre perfecto. Y miren lo que dice Lucas 3, 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, noten que allí había la multitud, estaba la multitud, y miren lo que cuando Jesucristo fue bautizado, salió una voz desde el cielo. ¿Se puede imaginar esa voz? Job dijo en Job capítulo 38, 39 y 40 que la voz de Dios eran como truenos. Yo no sé qué tipo de voz escucharon, pero me imagino que era una voz potente que dijo, este es mi hijo. No te dijo mi hijo específico y era posesión. Él es mi hijo amado y en él tengo complacencia. Aleluya. ¿Por qué era necesario? Para ordenarlo
comisionarlo, empezar su ministerio, pero también para que la multitud viera y supiera con certeza que Él es el Mesías, el que ha venido. Es decir, los fariseos y saduceos no tenían ninguna excusa para decir, Él no es, porque escucharon la voz de Dios. Era necesario para el Padre exaltarlo en ese momento y decirle a toda la multitud presente, Él es el Hijo, ese Hijo altísimo. Él es mi Hijo amado, mi Hijo altísimo, el que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Él es el que se le dio a entender a María, a Zacarías, a Elizabeth, a Simeón, a Ana, a los pastores que estaban en el campo, a los ángeles, a los cuales todos ellos anunciaron que iba a venir el Cristo. Allí estaba ya listo para comenzar la obra. Allí estaba, presente en ese momento. Le dice, tú eres mi Hijo amado. Era una declaración de parte del Padre que Él era el Mesías. Hermanos, si yo estuviera allí y viera eso, yo en ese momento correría hacia Cristo y me rendiría a sus pies y creería en Él. Noten que la Biblia, a través de estos dos versículos, nos menciona con certeza quién es el Mesías. Su nombre es Cristo Jesús, el que fue bautizado por Juan el Bautista. Aleluya. Aquí nos dice quién es el Salvador. Es Cristo. Nos dice quién es el Redentor, quién es el Cristo, quién es el Mesías. La identidad de aquel que iba a venir después de Juan. Ya no había ninguna duda. Ahí estaba. Juan dijo, viene uno después de mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo dijo, aquí estoy, bautízame. Aleluya. Así que tú puedes creer y confiar, tener la certeza que Cristo es el Mesías y que no vendrá otro. La Biblia nos dice que en Apocalipsis que vendrán otros Cristos, falsos Cristos, pero no les hagas caso. El verdadero Cristo ya ha venido y viene otra vez para levantarnos y llevarnos juntamente con Él para la eternidad. Aleluya. Bendito aquel que en Él cree. Bendito aquel que en Él cree. Entonces, mis hermanos, el bautismo de Cristo fue para comisionarlo a la cruz y para dejarlo claro por la misma voz de Dios que Él era el Hijo amado. Entonces aquí vemos estos tres bautismos. Espero que haya sido de bendición y vamos a orar y darle el tiempo al que corresponde. Vamos a orar. Señor Dios, gracias. Bendito Dios, bendito Rey, por esta palabra.